sido bueno con este país, en medio de lo que se está viviendo en el mundo, las crisis, las guerras. Dios mío, todavía Puerto Rico es un respiro. Y hay muchas cosas que trabajar, pero te damos gracias por lo que tenemos, Señor, y por la bendición, ¿verdad?, que tú nos has dado como país. Padre, te agradecemos eso en el nombre del Señor. Te damos las gracias, Señor. Amén. Ahora que oré por eso, ¿verdad?, por las bendiciones que tenemos, le mandé a los ancianos, no sé si lo pudieron ver. Me escribió Anaira, la doctora contacto de nosotros en Cuba. Esta iglesia llevamos varios años trabajando en Cuba y se ha ido formalizando el trabajo, y así que tenemos buenas relaciones, buenas amistades allá. Y Anaira, que fue la doctora que me atendió mi caída cuando yo me caí después de María, ella es fisiatra y ortopeda, y pues me atendió en Cuba. Y ella pues me pone al día de lo que está pasando y me dice: Tolly, ahora mismo ya se declaró que en Cuba tienen solamente 2 horas de luz al día. Antes era 8, bajaron a 6. El gobierno se quedó sin petróleo, nadie les quiere vender petróleo, y el petróleo que hay es para los hoteles, porque son los que dejan la economía que puede mover el país, y para el ejército, que es el gobierno y el ejército, ahí es lo mismo. Así que el único petróleo que hay es para ellos. La gente, literalmente el 95% de la población en Cuba no tiene luz. Y no porque esté dañado, sino porque no tienen cómo comprar petróleo. ¿Qué pasa? La poquita comida que ya tenían se les dañó. No tienen, porque en esas horas mantenían todo frisado y le daba para el día. Pues ya las comidas se les dañó y ahora tienen otro problema, no tienen luz, no tienen comida. Las temperaturas allí, si usted mira, yo miro de todos los países que nosotros conocemos gente, yo los pongo en la aplicación del tiempo y miro cómo están los tiempos para saber cómo andan mis hermanos. Si pone el de Cuba, se va a dar cuenta que han roto el récord por las últimas semanas, temperaturas de 108 grados, sin luz, sin poder. Los abaniquitos recargables que le dimos ya no les sirven porque no les da tiempo a cargarlo. Por lo tanto, están sin abanico, sin luz, sin aire, que aire nunca han tenido, muy poco, los que tienen dinero. Así que la situación en Cuba es insoportable. La gente todavía le tiene un miedo, un terror al gobierno, no se levantan a protestar porque le tienen miedo al gobierno, así que el gobierno le dice: eso es lo que hay, tienen que aguantar. Pero nuestros hermanos están sufriendo como usted no se imagina. A mí me bombardean esta semana los textos y no hay nada que hacer, solamente pidiendo oración, porque no le podemos mandar en maleta luz, ¿verdad? Pero piden oración y que entiendan que la situación es insoportable desde el punto de vista humano. No duermen, que es lo que yo le mandé a los ancianos. Ella me dice: llevamos semanas sin dormir, porque tú no duermes a 110 grados de temperatura, sin un abanico y lleno de mosquitos, porque entonces los mosquitos ellos están peleando con los mosquitos todo el tiempo. Semanas, dice que lo más que duerme un cubano ahora mismo es 1 o 2 horas y se tiene que levantar. Y así están todos: Santa Clara, Santiago, Trinidad, toda la gente que conocemos en toda la isla están pasando lo mismo. ¿Qué amerita eso, Candy? Orar. Pero orar, no decir voy a orar. O sea, que hermanos ponen: tengo un dolor, oren por mí si vamos a orar. Y a veces oramos y a veces: Señor, ayúdanos. No, es orar, ¿verdad? Es interceder o clamar. Si amamos a los hermanos, sufrimos con los hermanos. O sea, yo ayer estaba durmiendo con el aire prendido y lloraba. Decía: Señor, ayuda a mis hermanos. Si yo tengo la bendición, porque está haciendo calorcito en Puerto Rico allá, y ya prendí el aire, así que por ello. Y yo le decía: Señor, ayuda a mis hermanos. Seamos, ¿verdad?, parte no solamente de la bendición que traemos y los testimonios, sino en el momento del dolor, y no podemos hacer nada físico ahora mismo para ayudarle, por lo menos orar para que Dios o cambie el gobierno, o eso se grabó, o cambie la situación, ¿verdad?, de alguna manera, que el gobierno pueda proveer petróleo. Se puede hacer, gloria al Señor. Así que vamos a la palabra
Un texto que todo el mundo se lo sabe de memoria. Vamos a buscarla aquí. Que está en el libro de Mateo, capítulo 16. Sigo con la línea que he llevado en los últimos meses y quiero seguir sobre ella, específicamente la vida de Cristo y sus enseñanzas directas. Toda la Biblia está alrededor de Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estudiamos la Biblia completa los miércoles, pero le he querido dar énfasis porque el énfasis de la Biblia es mostrarnos al Salvador, que es Cristo. ¿Por qué mostrarnos al Salvador? Porque Él mismo nos dice a nosotros que su vida, sus 3 años y medio de ministerio, pero su vida desde que nació es un testimonio para nosotros. O sea, algo que aprendemos aún desde antes de nacer. ¿Se acuerdan cuando estaba en la pipita de María? Y Elizabeth tenía en la pipita a Juan, y que cuando se saludaron los hijos empezaron en la pipa. Yo no sé cómo sería eso, porque dice que los nenes empezaron a brincar en el vientre de las madres de gozo, porque ahí estaba Juan, el que iba a anunciar la venida de Cristo. Y uno lee eso y cosas que uno como que de momento no le da importancia, pero vemos que hasta antes de nacer ya la vida de Cristo nos estaba marcando. Fuimos en una de las predicaciones que traje, hablamos un poquito sobre el nacimiento, porque eso no fue los 3 años y medio de ministerio, pero todo el nacimiento de Cristo a mí me ministra. Todo, ¿verdad? Cómo se escogió a María, el embarazo de María, el nacimiento en el pesebre. Tú sabes que los otros días pensaba en eso, en el pesebre. No es de eso que voy a hablar, pero lo añado. Y estaba leyendo eso otra vez, la parte donde cuando José fue a buscar dónde podía tener la luz, y fue al mesón, tiene otro nombre en la Biblia, pero te entiende, al mesón a buscar hueco para que María pudiera, y la contestación fue: y no encontraron lugar para el nacimiento del Mesías. Y yo había leído eso un montón de veces, ¿verdad? Y me compungía, pero esta vez cuando lo leo y constantemente yo me expongo a la gente de la calle. A mí, yo pues vengo a la iglesia, pero me encanta caminar con la gente de la calle, y yo veo cómo a veces yo le presento el evangelio y la actitud de este mundo de está chévere, pero aquí yo no puedo entrar, ¿sabe? Ahí yo no puedo entrar. O sea que este asunto del rechazo aún para el nacimiento de Cristo a mí me ministró bien brutal, porque es la actitud que tenemos. A veces la gente no sabe lo que se está perdiendo. O sea, imagínate que en la Biblia hubiese dicho: y este mesón, fulanito de tal, sintió en su corazón abrigar a María y ponerle un cuartito con manta, pero no pasó. Así que por lo menos uno lo que le dijo: métete allá atrás donde están las cabras, las ovejas, allí lo que hay es paja y caca y alquitrán y mosca, y alquitrán, que es como el petróleo que le untan para las garrapatas. Así que entre garrapatas muertas, sábanas sucias, paja llena de excremento, los que tenemos animales sabemos, nunca he visto una paja limpia donde hay una jaula de animales, entonces se mezcla. En eso José y María hicieron un huequito para que el Salvador pudiera nacer. No es la vida de Cristo algo que tiene un propósito especial en enseñarnos lo que es la vida cristiana. Nosotros somos gente de comodidad, y si no estamos cómodos, nos vamos, o no nos gusta, o estamos incómodos, ¿tú sabes? Y esto no es lo que a mí me gustaría, ¿sabes? Si fuera por mí, yo no sé ni qué control remoto prender cuando me siento a ver televisión, porque tengo ya de todo. Ahora puse Alexa, tú sabes, para que me prenda el televisor. Y wow, la tendencia de nosotros está el ¿qué? Cómodo. Y la vida de Cristo comienza con incomodidad. Porque incomodidad por un lado, obediencia por el otro, ¿verdad? Porque ya inclusive la Biblia decía
donde Jesús iba a nacer, mucho antes a través de los profetas. Lo importante es que esto no se trata de mí, sino se trata de ¿quién? De Él. Y ahí Jesús trae este texto un poquito más adelante a los discípulos. Quiero ir por encimita de él, bastante breve, pero creo que es importante y clave. Mateo 16, versos 24. Aquí está. Perdonan lo que se acostumbran a que uno tiene que tener la Biblia escrita, pero mis ojitos ya no dan mucho más. Así que aquí la pongo bien grande y a colores para poder verla bien. Dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotros siempre hemos enseñado en esta iglesia, lo aprendimos mucho allí en Betania, ¿verdad, Dani? Ese texto era como el centro de la enseñanza para los misioneros, de que seguir a Cristo había una sola condición: es por gracia, no es cumplir la ley lo que te hace cristiano, no es venir a la iglesia lo que te hace cristiano, no es dar diezmo ni ofrenda lo que te hace cristiano. Esas son cosas que se practican, ¿verdad? Por las necesidades económicas, por el compartir con los hermanos, que es bien importante. Pero eso no te hace más cristiano o menos cristiano. Porque la salvación, le dimos duro a eso en Hebreo y le estamos dando todavía, pero le dimos porque Pablo hacía énfasis, y el escritor de Hebreos también, Pablo en Romanos, el escritor de Hebreos, quien fuera, a que la salvación es de gratis, que empezar a enseñar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, está en contra de lo que enseña el Señor, sino que tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver primero con abrirle tu corazón al Señor, porque Jesús lo repitió varias ocasiones. Él llega a la puerta y llama, y el Señor, ¿verdad? Y adelante vamos a tocar un texto que habla sobre esto. Y el Señor te da la libertad de decidir si tú buscas de Cristo o no buscas de Cristo. Yo cuando comparto la palabra sabiendo en mí lo que implica ser cristiano y la bendición que ha sido. Veo que mi vida pruebas como todo el mundo, porque el cristiano no está excepto de vivir lo que vive todo el mundo, ¿verdad? Cuando hace calor para todo el mundo. Cuando viene un huracán, todos nos quedamos sin agua y sin luz. O sea, eso no tiene que ver nada. Es algo mucho más profundo que nuestra comodidad, que nuestros placeres. Hay veces que los podemos tener, hay veces que no los podemos tener. Y que eso conlleva algo mucho más espiritual. Así que la salvación, una, es de gratis. Y dos, sí hay una condición para nosotros ser llamados cristianos. Tenemos que, a veces, yo siempre se lo digo a Yoli, a veces suena medio controversial. No que son frases malas, sino que son frases tan comunes en la iglesia que nosotros entendemos y creemos que todo el mundo entiende cuando la hablamos. Yo he estado en un grupo que dice: no, porque yo me convertí. Y yo, o sea, yo veo muchas películas de ciencia ficción. ¿Y en qué se habrá convertido este? Tú sabes. Cambió ahora es, no sé, de otro país. Y nosotros, ¿verdad? Y en la Biblia no habla de nadie, que la gente es así: yo me convertí. Pero nosotros entendemos la implicación bíblica y lo explicamos. Pero tenemos que tener cuidado, porque a veces hablamos esas palabras en foros que la gente no sabe. Y dice: pero es que yo lo veo igual. ¿En qué se habrá convertido este? Y vemos que en la Escritura habla de seguir a Cristo. Eso es lo que nosotros llamamos convertirse. Nosotros decidimos seguir al Señor. Y es una decisión que vemos por toda la Escritura, que es voluntaria. Tan voluntaria que nace en el Génesis. El primer libro de la Biblia, el segundo capítulo, habla de que Dios hizo al hombre.
¿Y lo puso dónde? En el jardín del Edén. Le dio todo lo que el hombre necesitaba. O sea, tenía el cuadro para tener un clase de partnership con el hombre espectacular. Yo tengo este hombre, mira, tú sabes, aquí hay fruto, aquí hay comida, aquí no hay problema, aquí no hay situaciones. Pero usted nunca se ha hecho la pregunta, ¿por qué el Señor puso ese árbol del bien y el mal en el medio del huerto del Edén? Yo a veces cuando tengo situaciones bien difíciles con gente que está bien difícil, yo digo, Señor, ¿por qué se te ocurrió poner ese palo ahí en el medio del jardín? Tú sabes que eso fue el principio de la entrada del mal en la tierra. Y no lo puso Satanás, no lo puso el hombre. ¿Quién sembró ese árbol? El Señor. Porque más allá de si cumplían o no cumplían los estatutos, la vida cristiana tiene que ser una decisión voluntaria. ¿Cómo tú vas a tener una decisión voluntaria si no tienes choices? Yo me acuerdo que en Mayagüez, obviamente yo sé, ¿verdad? Uno tiene buen gusto y uno sabe que entre todos los muchachos yo no necesariamente era el más guapo, pero era buen líder, y los buenos líderes siempre tenemos chicas que están pendientes. Y yo estaba en Mayagüez y había sus hermanitas que yo sabía que estaban por ahí, ¿verdad? Pendientes. Y yo había dicho, no, yo me quedo tranquilito, tengo mucho trabajo en el colegio de Mayagüez. Y de momento yo miraba y yo decía, wow, pero si yo ya se estaba acercando, ¿verdad? Mis años para salir. Y yo miraba a las hermanitas y decía, oye, hermanitas hay bien bonitas. De las hermanitas bonitas yo saqué como 6 candidatas. 6, yo decía, 6 candidatas. Pero por ahora, pues yo era bien, como yo era el líder, yo era bien celoso con los que estaban tirando la... Mira, era, sí, 6. Yo era bien celoso con el que estaba tirando a las nenas siempre, porque eso rompía la comunión del grupo. O sea, lo que yo veía que eran muy cariñositos, yo los llamaba capítulos. Oye, ven acá, o sí o no, o la tomas en serio, deja de estar coqueteándole a las nenas, porque pastorear en un grupo universitario en la catacumba es un mamey. Shirley, tú estuviste ahí. En la catacumba es un mamey, en un sitio que la gente no son de tu iglesia, que no nacieron contigo, que vienen con muchas malas mañas, no era fácil. Sí, yo era el celoso, pero ellos no sabían que yo tenía 6 en remojo. Y escrito, ¿sabes? Y escrito. Y una de las cosas que yo testifico, que me casé con la mejor. Después ya no estaba en esas 6 candidatas. Ella era amiga, pero yo no la tenía en la lista de candidatas futuras. Y yo sí le digo a toda la gente, ¿tú sabes por qué yo sé que yo tengo la mejor mujer que había en Mayagüez para ese tiempo? Porque tuve choices. Tuve la oportunidad de elegir, ¿verdad? Yo la elegí a ella se me hizo difícil, ella no me eligió a mí. Tuve que lucharlo, no crean que eso fue esta. Y ella dijo, sí. Ella dijo, no. Y yo, pues, vamos a ver, si es de Dios, yo echo para adelante. Y eché para adelante. Y le esperé hasta que decidió. Pero yo sé que escogí la mejor. Porque, tú sabes, porque escoger lo que hay porque no hay más nada es peligroso. Es peligroso, porque no se trata de tener a alguien al lado, se trata de comunión, se trata de comunión con esa persona. Por lo tanto, el hecho de elegir tiene que ver con ¿qué? Con la relación. Porque entonces si me decidí por ella, ahora todo lo que yo tenía en mi corazón yo tengo que demostrárselo. ¿Por qué? Porque encima tengo que enamorarla. Y con el Señor no es muy diferente. Cuando me pregunto por el árbol fue el aro de matrimonio entre el hombre y Dios. Ese fue el anillo. Ok, si tú vas a estar conmigo, es libre y voluntariamente. Pero para que sea libre y voluntariamente, tú tienes que tener ¿qué? Un choice, alternativa. El árbol representa el libre albedrío del Señor. Que entró el pecado, eso no fue el Señor. ¿Eso fue quién?
El hombre. Claro. Pero aquellos que decidieron, por lo contrario, por la obediencia, la Biblia ya le había dado todo lo que había de recompensa de vivir una vida de obediencia al Señor. Y eso está pasando en el Génesis. Y lo va a ver a través de toda la Escritura, donde la bendición de Dios estaba relacionada directamente con que yo tengo diferentes choices. Y el Señor se lo plantea en Mateo 16. El que quiera seguir en pos de mí, tiene que tomar una decisión. Y una de esas frases comunes que usamos es: yo voy a buscar de Dios, yo voy a empezar a ir a la iglesia. Tengo mis conflictos con esa frase. Yo entiendo la intención. Y yo voy a la iglesia, me obligo a mí mismo a empezar a buscar del Señor. Pero en ninguna de las escrituras ir a la iglesia tiene que ver con buscar de Dios. Ir a la iglesia es la comunión de los santos. Antes de tener comunión con los santos, tenemos que tener comunión ¿con quién? Con el Señor. ¿Sabes por qué hay mucha gente que viene a la iglesia pero no tiene una relación con Dios? Porque no ha tomado la decisión. No es ir a la iglesia. Mateo lo define. Todo aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Y qué implica entonces seguir a Cristo? ¿Qué él quiso decir cuando dijo eso? Le estaba dando al hombre una alternativa para que eligiera. Y yo no sé si a usted le ha pasado, y a veces todavía me pasa, tengo que refrescar este verso, porque este verso no es solamente para la gente que tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo. ¿Qué dice el texto dentro de él que nos acuerda que esto es para nosotros también? Que la tomemos ¿qué? Diariamente. O sea, que mi actitud de someterme al Señor y obedecerlo tiene que ser ¿de qué? Diario. Y hay momentos en que nosotros sustituimos la voluntad de Dios por la voluntad de nosotros. ¿Qué implica? Yo voy a la iglesia si quiero. Por eso es que eso no entra en tener una relación directa con el Señor. Porque ir o no ir, eso cae bajo la ley. O sea, si yo voy, soy cristiano. Si no voy, no son cristianos. Inclusive nos pasa a nosotros, tenemos el peligro de juzgar a la gente. Si no lo vemos 2 o 3 veces, a veces que la persona se ha ido por otra iglesia por la razón que sea y está embollado y buscando de Dios, pero la mente de nosotros no vino, se apartó. Y el Señor estaba trabajando aquí algo mucho más profundo. No le estoy quitando la importancia de la comunión entre los hermanos, porque eso nos ayuda muchas veces. Cuando tú prendes un bombillo y tú tienes una mancha en la ropa, yo como 5 camisas, gracias a Dios por un varón por ahí que me regaló 2 o 3 que las llevé a Cuba, gloria a Dios, porque yo para salir un viaje pues me pongo las camisas Yoli y prendemos la luz, sácala. Yo, Yoli, pero si esto no se ve, sácala. Me hace sacar. Yo tengo 2 listas de camisas, ¿verdad? Dos. Las que Yoli me dice sácala, que a mí me gustan muchas de ellas, y las que puedo usar porque no tienen mancha. Porque yo soy de los que, no sé a quién le pasa eso, que me voy vestido para todos lados y voy a darle comida a los animales, y voy un momentito y de darle comida a los animales vengo con una mancha en la camisa. Pero ya la tengo. Yoli está bien celosa con eso, Rafi, no te asustes. ¿Entiendes? Esas camisas no te las pones para salir afuera. Y yo pues tengo las camisas, las regulares y las malas, 3 líneas de camisas. Pero la realidad es que cuando tú prendes luz y un bombillo, tú ves las marcas. A veces viniendo a la iglesia nos damos cuenta que estamos mal y que necesitamos buscar de Dios. Pero venir a la iglesia no es lo que te hace cristiano. La Biblia, Jesús lo definió bien claro. Que tú tienes un montón de prioridades, pues tienes que estar dispuesto a cambiar todas esas prioridades por mí. Aunque Pablo abunda sobre eso, porque el Señor lo dice como bien amplio, todos lo entendemos, porque hemos leído la Biblia, hemos leído Romanos, o sea, todos entendemos lo que implica. Pero para la persona que nunca ha leído la Biblia completa, quizá no entiende bien qué implica eso,
de que Él quiera seguir en mí, tiene que estar dispuesto a dejarlo todo por mí. Todo. Me encanta el libro que estamos estudiando. Tati siempre dice que hay que leérselo y yo literalmente ya me he leído como 3 veces el libro completo porque cada vez que lo leo le encuentro algo más tremendo. Pero entre una parte esencial del libro de Hebreos es cuando empieza a mencionar los héroes de la fe. Y en esa clase, me acuerdo que lo discutimos, vimos el denominador común que había en todas esas personas señaladas como personas que agradaron al Señor de una manera espectacular. Y el denominador común era ¿cuál? Déjame ver si fueron a la clase. La obediencia. Estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Y el Señor le está planteando algo que es fuerte. Porque está diciendo, la vida en Cristo hay procesos, déjeme aclarar. No es que un día usted llega y usted es otro. Los procesos son procesos de cambio, pero la decisión es una decisión del momento. Yo estoy dando una consejería y todavía la pareja que me pide el consejo matrimonial no ha decidido casarse. Y esa fue la primera conversación que tuvimos. Yo le digo, mira, esto no es un issue de teología, ¿verdad? No voy a entrar en lo que la Biblia dice y todo esto. Esto es un issue de obediencia. Y te explico. Si yo decido, ¿cuál es la implicación importante de casarnos? Casarnos es un compromiso con Dios. Puede haber 20 razones por las que tú no estés seguro que te tengas que casar. 20. Y las 20 sean genuinas. No para probar, no para saber, no porque estamos inseguros. Pero quieres estar con la persona. Y yo le digo a las personas siempre cuando tengamos ese tema, la decisión de casarte no es cumplir la Biblia o no, eso es la ley. Es el compromiso que tú tienes con la persona que tienes al lado, que estás dispuesto a dejar tu finanza, tu vida y tu tiempo y unirte y ser una sola carne. Todo eso está implícito cuando yo me caso. Que lo puedes hacer sin casarte, lo puedes hacer sin casarte. Pero cuando te casas, estás comprometiendo, ¿verdad? Eso no implica que va a salir bien. Aquí habemos gente que hayamos pasado la triste historia de un divorcio, eso es bien común, pasa. Pero como quiera, no quita la realidad del compromiso, de que puede haber un problema y terminar divorciado, sí. Igual si no te casas, puedes terminar separado. Es la decisión del momento y las implicaciones emocionales y espirituales que tenemos cuando tomamos una decisión. Primero, nació en la Biblia. Así que si nació en la Biblia, tiene un propósito espiritual. Hay cosas ahí que yo no puedo explicarlas, pero si dice el Señor que las haga es porque hay unas implicaciones espirituales. Cuando tú tomas un compromiso de por vida, es diferente. Igual, seguir al Señor. Eso no significa que te puedes apartarte, claro. Tú puedes hacer un divorcio con el Señor, mucha gente lo ha hecho. Y de momento yo no quiero buscar más de Dios. Pero yo, cuando decido seguir a Cristo, tiene unas implicaciones de obediencia total. Una vez yo estaba hablando con una joven que estaba buscando de Dios y me decía, yo quiero buscar del Señor, y lo que pasa es que yo tengo un amigo y nosotros estamos teniendo relaciones, ¿verdad? Y yo quiero ir a la iglesia, pero no quiero dejarlo. Y yo le digo, yo no voy a juzgar, porque pecadores somos todos hemos pecado, todos metemos las patas. No es eso, es el compromiso, lo que implica ser convertido. Esa famosa palabra. Es el compromiso de hacer la voluntad de Dios. Y si eso, la voluntad de Dios dice que está mal, está mal. Yo, porque tú vengas, no te puedo tirar la toalla. Es porque lo que hace el cambio en tu vida total y entrar a la presencia de Dios es ese compromiso de obedecer. Claro, el Señor lo explica y se lo explica a Nicodemo, y de Pablo le da durísimo al tema del Espíritu.
Porque esa aceptación, ese compromiso tiene una explicación espiritual. Y es que vas a recibir el Espíritu de Dios. Por eso el Señor le dijo, ustedes hagan lo que yo hago, pero no se preocupen que solo no los voy a dejar. Sino que después que yo me parta, yo le voy a dejar un consolador que es el Espíritu Santo para que los ayude a crecer, a cambiar, a tener fuerza. Porque por usted mismo no va a poder. Yo me acuerdo, mi maestra de seguimiento era una mujer. Ay, qué lío ese. Porque normalmente con la persona que te da seguimiento, tú desarrollas una relación y le hablas. Y encima ella era amiga mía de toda la vida, desde chiquito, Susi, la esposa de César. Esa me dijo, no, ella fue la que me ministró, a este lo cojo yo por un año. Y Susi ahora es suavecita, pero para aquella época. Y yo llegaba a la clase de seguimiento y me decía, ¿cómo estás? Y empezaba a pasarme la lista de las cosas que ella sabía que yo tenía problemas. Y me acuerdo que yo le confesé que yo tenía un problema de masturbación para aquella época, joven y la mente. Entonces, confesarle eso a una mujer era complicado. Y yo se lo confesaría porque yo quiero dejar las cosas que yo sé que no le agradan al Señor, y eso no le agrada al Señor. La Biblia lo dice y no le agrada al Señor. Yo tengo que esperar a que me case, tenga el esposo. Y cuando yo le dije, ¿qué tengo que hacer para poder trabajar con ese problema? Y Susi, así como es Susi, me mira y me dice, tú no tienes que hacer nada. Y yo, ¿cómo que no tengo que hacer nada? Tú tienes que buscar de Cristo y ser lleno del Espíritu Santo. Yo te voy a ayudar no a dejar el problema. Yo te voy a ayudar a ser lleno del Espíritu Santo. Y me acuerdo que su trabajo conmigo de seguimiento no fue darme una clase, fue enseñarme a ser lleno del Espíritu Santo. Para aquella época no había manuales de seguimiento. El seguimiento era más intenso. Y ahora vamos a hacer con manuales, pero ya los maestros saben de lo que estoy hablando. Y vamos a trabajar con discipulados y muchas veces poder sentarnos y ser los pastores de esa persona y ayudarlo. Y me acuerdo que ella me dijo, y tú decidiste seguir a Cristo. Esa es la primera parte. La segunda parte es que tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Como le digo a Nicodemo. Eso, ¿te acuerdas? Eso es nacer de nuevo. Y él le citó a Ezequiel, Jesús le citó a Ezequiel, a Nicodemo Ezequiel. Y le dijo que eso es ser lleno de Espíritu Santo, es ser lleno o bautizado en agua y fuego. Esa es la palabra. Agua y fuego. Agua implicaba el nuevo nacimiento. Fuego, el poder del Espíritu de sacar de ti todo lo que a Dios no le agrada. Así que cuando Jesús está diciéndole a la gente, el que quiera seguir en pos de mí, y tú dices, bueno, yo tengo este problema con la mente, tengo este problema con pornografía, tengo este problema con masturbación, tengo este problema de alcohol. Eso, déjamelo a un lado. Porque eso no es lo que tienes que dejar para buscar de Cristo, es el compromiso de buscar de Cristo. Todo aquel que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, implica un sacrificio. Porque la otra parte, y querer dejarlo, porque implica obedecer todos los días, que fue el ejemplo que le di con los héroes de la fe. No es solamente, Señor, yo te obedezco, no, yo lo sigo, la maleta, vamos a la tierra que fluye leche y miel, que yo no sé dónde está al otro lado del desierto. Crean que Abraham sabía por dónde iba a caminar. Él no sabía dónde estaba, pero esa gente eran jefes en el desierto. Ellos sabían lo que era estar 2 semanas en un desierto sin agua. Y Jesús le dijo, cógete la familia, los motetes y arranca. ¿Para dónde? No importa, arranca. Porque en ese arranque, en ese caminar de 40 años, Dios iba a encargar de enseñarle todos los días lo que era servirle al Señor. Y vas a ver toda la historia, porque la vida de Abraham no acaba cuando él arranca. Eso es el capítulo 12, versículos del 1 al 3. Él arrancó, había una promesa de bendición. Pero para recibir la bendición, lo primero es el compromiso. Yo quiero seguir al Señor. Segundo, yo quiero obedecerlo, pero solo no puedo. Esa es mi especialidad, dice el Señor. Porque entonces lo profundiza un poco después ya en las conversaciones que tuvo con otros. ¿Se acuerdan cuando se encontró a la mujer samaritana?
Y ella, después de esa conversación, lo que le dijo fue: ve y no peques más. Pero la vida de ella no terminó ahí, terminó en una relación con el Señor constante. Ya el Señor no está físicamente, pero dejó el Espíritu Santo. Entonces, mucha gente tropieza con la vida cristiana porque la primera decisión es: yo estoy dispuesto a seguirlo. La chica me dijo, la que estuve hablando con ella, me dice: yo estoy dispuesto a seguir en la iglesia, lo que no estoy dispuesta a dejar mi relación con el chico, que no eran ni novios, porque el Señor sabe que yo sola no puedo estar. Y yo le dije: esto no es porque estés haciendo eso o no, es una actitud. El que quiera seguir a Cristo, yo no le puedo pintar con frosting el compromiso, porque está escrito. Está escrito. La persona tiene que decidir buscar de Dios. Y esas palabras de Susi se me quedaron el resto de mi vida. Yo tengo que decidir ser obediente. Eso es mi parte, decidir ser obediente. Y entonces ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, después llegaba el momento, ¿sabes? Lo que pasa es que la pornografía de mi época no es la pornografía de ahora. Yo me convertí, pero papi me dejaba tener las revistas de Playboy y todo eso. Y yo las tenía en casa, en una esquina. Me convertí, pero como estaban debajo del televisor y era normal en casa, pues uno sentarse, pero eso traía las implicaciones que le di. La mente se te daña, el corazón se te daña. Un día llego, nunca me olvidé, esa imagen yo la tengo completita. Yo estoy viendo televisión y veo un cantito del conejito saliendo de la revista que está debajo. Era un conejito, no sé si eso existe todavía, pero era un conejito y la revista no veía la parte al frente, era una mujer posiblemente sin ropa, pero yo veía las orejitas del conejo. Y yo me acuerdo que ese día, ya habían pasado como 3 meses de yo haberle seguido al Señor, y mami me dice: ¿qué tú haces? No, recogiendo mis revistas. Y ¿para qué? No te preocupes. Yo salgo, empiezo a buscar, sabía que tenía una debajo del madre. Hice mi paquetito de revistas y me fui en la parte de atrás de la casa, hice un boquetito, las puse todas, le prendí fuego. Algo que yo testificaba, mira, no me acordaba hasta hoy, de años, yo nunca he testificado esto. No querían coger fuego. Yo le eché benzina, le echaba y el fuego se apagaba. Y esto no puede ser. Llegó a mi mente a pensar: amor, es que no tienes que llevarla. Ese era, ¿recuerda Pedro Picapiedra? Uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Tú se acuerdas? Y de joven. Ustedes se han perdido a Pedro Picapiedra. Y él tenía una vocecita con un pajarito que se le ponía en la izquierda y otro en el lado derecho. Y el de izquierda le decía algo así, y el de derecha le decía: Gazú era el bueno. Y de momento él decía: pero no lo queme. Oye, yo había tomado la decisión de seguir a Cristo. Susi no me dijo: vete a tu casa y ponlo de aquí, no voy a pensar en nada malo, no hagas nada de eso. Me dijo: no hay fuerza humana que cambie tu mente, es la fuerza espiritual. Y ya tú tomaste la primera decisión, ahora viene la segunda, tienes que meterte con el Señor. Y nadie me mandó a quemar la revista. Yo llegué, la cogí, me acuerdo que dije: pues si la benzina y esto, fui y papi tenía un galón de gasolina, chupé un poquito y la mojé bien y la explosión, porque me acuerdo que hasta me quemó las pestañas. Y eso yo lo había testificado, ahora me acordé, que no quería, yo me acuerdo que como que el fuego se apagaba, y el fuego yo trataba y trataba. A veces uno quiere cambiar, pero el enemigo no quiere que tú cambies, no quiere que tú cambies. Te da comodidad, te presenta otras cosas, pero como yo, o sea, si yo soy convertido, ¿con qué tiempo? Yo no tengo tiempo para meterme en esas cosas de la iglesia. El enemigo te pone 20,000 razones por las que tú no puedes seguir buscando de Dios. Pero ¿y las promesas en la Biblia están de Génesis y Apocalipsis? De Génesis y Apocalipsis. Que yo busco de Dios, que yo hago su voluntad y recibo ¿qué? Bendición sobre mi vida. Eso es lo que Jesús le está explicando bien sencillo con este texto.
Ustedes quieren los beneficios de la salvación, pues tienen que ponerse el anillito. El anillito del Señor. Yo voy a estar con Yoli en las buenas, en las malas, en enfermedad, en pobreza, cuando ella esté de buen humor y cuando esté de mal humor, y cuando yo esté de buen humor y esté de mal humor también. Esto es mutuo. ¿Y es por qué? Y es de por vida, ¿verdad? Y voy a ir con la intención. No necesariamente resulta en todo, pero voy con la intención. Y ya mi corazón se conecta. Pero entonces tengo que esa parte del compromiso hay que modificarla, Candy, cuando casemos. Porque nosotros decimos de estar con las buenas y en las malas y todo. Pero hay en el proceso cosas que vienen que tú no sabías cómo él regaba las cosas, dónde ponía los tenis, dónde ponía las mesas sucias, que cocinaba y tiraba todo para el lado. Tú sabes, muchas cosas que tú no sabías, pero ya estaban implícitas en el proceso de entregar mi vida a una persona para toda una vida. Igual en Cristo, si yo decido seguir al Señor, hermanos, van a haber tropiezos. Es más, la Biblia dice que tienen que haber tropiezos. ¿Ya viste ese niño que le dieron la purina equivocada? Sí, le dieron purina de engordamiento y crecimiento intensivo. Usted no dice, este muchacho, olvídate, ese va a ser luchador o algo así. Pero usted no explica que él empezó a gatear, ¿se han dado cuenta? Y mamá, ¿se ha dado un macetazo al tratar de gatear? Varios, duros algunos. El que quiera seguir a Cristo tiene que ser como un niño. Empezar a gatear, darse cantazos, tropezones. Pero ¿qué hacen los papás muchas veces? Pues se lo tienen que dar. Uno no quisiera y uno evita. En casa, a todas las mesas le poníamos chupones. ¿Te acuerdas, Yoli? Yo me paraba así, porque yo era de esos papás histéricos. Me paraba en la puerta y decía, ¿dónde mi hijo se puede dar? Y empezaba, esto no sirve, esto me lo cambia, esto no. Le compramos chupones a las esquinas de las mesas. Con todo y con eso, Aiza no salía de una y se metía en otra. Sí, porque cuando tapé todas las mesas, le cayó un pedazo de techo y le rajó la cabeza. Nunca. ¿Te acuerdas, Yoli? Nosotros ahí bien tranquilos porque la casa estaba segura y de momento Aiza estaba enfrente del televisor y ¡plá! Le cayó un pedazo del empañetado y le rajó la cabeza. En toda la casa tenía que caer encima de ella. No, sí era un nene teta, los que seguían así, si no lo buscan en Google. Sí era un nene teta al lado de Aiza. La vida cristiana implica tropiezo, pero como ya hay un compromiso de seguir al Señor dejando todo a un lado, los tropiezos son necesarios. Y hay tropiezos fuertes, hay tropiezos que se paran al frente de nosotros. Yo puedo dar testimonio de algunos en mi vida, que tú ves ese muro que cayó y tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero como la Biblia es tan chula y tan sabia, uno de los textos míos preferidos, esperad y ved que yo soy Dios. Cuando yo veo un muro que yo en lo humano no puedo brincar, aprendo a esperar en el Señor, porque la Biblia me garantiza a mí que Él no va a poner una prueba que yo no puedo soportar y una que Él no vaya a quitar, con un propósito y que dure el tiempo que dure. ¿Pero por qué? Porque ya yo tomé la decisión de seguir a Cristo y a través del Espíritu Santo todas esas cosas. Me pasó lo mismo con el cigarrillo. Yo empecé a fumar a los 13, 14 y papi me dejaba. En casa se podía hacer de todo. Papi era así. A los 13 o 14 años un día me reunió para decir, papi nos regalaba, él tiene un problema de vicio de juego terrible y no invertía dinero. Papi era malo, papi era un papá malo. Por eso los que lo conocieron bueno, yo tengo que decírselo, pues yo le digo, tú, hermano, dice que tú eres lo mejor del mundo. Tú eres lo mejor del mundo ahora, pero cuando no eras cristiano era un mal padre. Y me acuerdo que a los 14 años se reúne conmigo y me dice, este es tu regalo, una caja de profiláctico. Me dice, no te involucres con ninguna mujer sentimentalmente, puedes usarla. Era papá dándome ese consejo. Y me entrega una caja de condones. O sea, yo vengo a Cristo con mi mente dañada. Porque para mí eso era normal.
fue lo que mi papá me enseñó a los 14 años. Pero cuando yo fui nueva criatura, yo no fui de los que me tenían que decir deja esto, sino que mi decisión por Cristo había sido tan radical. La que tardé fue el cigarrillo y me atribulaba. Yo creo que a ti te pasó también, Candy, tú no fuiste. Tú lo dejaste rápido. Yo también. Mira, y para mí era un issue, porque yo sabía que estaba mal. Yo salía, me gozaba en el culto, cantaba y llegaba a casa y me sentaba a fumarme un cigarrillo. Y yo dentro de mí decía, pero ¿qué tú haces fumándote un cigarrillo si acabas de venir de un culto? Y ya no me llevaba la cajetilla encima porque era cristiano, tenía la Biblia, pero tenía la cajetilla en la cama. Y esperaba llegar. Y tardé 8 meses o 6 meses. Un día, me acuerdo que estoy así y pasé una tienda y había un muchacho fumando. Y yo dije, ¿ese está fumando? Yo no me acuerdo de la última vez que yo dejé de fumar. No me acuerdo. Ese día yo me di cuenta que llevaba más de un mes que no había prendido un cigarrillo. Me acordé que me quedaba una cajetilla debajo del matre. Igual. Fui rapidito. Porque una cosa es la acción y la actitud, pero tengo que ser preventivo. Ya la Biblia me había enseñado, ¿verdad? No solamente a cambiar, sino a ser preventivo a los ambientes donde me meto, con quien jangueo. Porque mi familia éramos 42 primos y la mitad casi todos usaban drogas. En Barrio Mariquita de Guaynabo la mitad de mis primos se perdió y yo jangueaba con ellos. Y yo fui corriendo, cogí la cajetilla de cigarrillo y la boté. La metí por el inodoro y la bajé. De tal manera que yo no me di cuenta cuando el Señor me cambió. Pero la postura y lo que quiero enfatizar para cerrar en este texto, que yo creo que lo leemos tanto que pasamos por encima la profundidad del compromiso cristiano y se nos va olvidando también con el tiempo. O mucha gente no arranca en el Señor, tratan pero no arrancan porque no se han enfrentado al reto que este texto te tira. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué implica eso? Cambiar tus prioridades, entregar tu vida, tus sueños, tus metas y ponerlas bajo la voluntad de Dios. Y seguirlo diariamente. Es que todos los días yo tengo que tener un compromiso con el Señor. Y que encima cuando tú haces ese compromiso, ahí que implica la gracia, Él te da de gratis el Espíritu Santo. Tú vienes a mí y yo te doy el Espíritu Santo para que te guíe, te dé fuerte y te diga, eso que estás haciendo, esa vocecita, Gazú, en el hombro derecho que te dice, eso que estás haciendo. Pero igual, el Espíritu Santo te habla, pero el compromiso fue tuyo. Y el mandato del Señor implica que tú tienes que alejarte de esas cosas. La gracia te habla, te dirige y te enseña. Pero como esto es una relación, ¿se acuerdan del árbol? Porque el Señor metió el árbol en el mismo medio del huerto. Para que siempre tuviéramos el choice de amarlo libre y voluntariamente. O busco de Dios o no busco de Dios. Dios mismo creó el ambiente para que yo decidiera por Él o no. Así de sencillo. Implica tomar una decisión. Y vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y es bueno, ¿verdad?, considerar esto que hemos hablado, que es lo que dice la Biblia. Y pensar, número uno, si ya yo tomé esa decisión, yo tomé la decisión de dejarlo todo por Cristo. Si no, vamos a orar por ti hoy, porque hoy te pones el anillo del compromiso. Yo quiero buscar de Dios. Si eres de los que ya tomaste la decisión, pues entonces tienes que refrescar algo, que esto es diario, que el compromiso con Dios es de todos los días. Y mientras nosotros oramos, todo el mundo con los ojitos cerrados, para gente que se pone tímido. El que quiera hacer el compromiso hoy, ¿verdad? Nosotros no usamos un anillo físico, el anillo es del corazón, de empezar una relación, como dice la palabra, estar dispuesto a seguir a Cristo. Pasa al frente y oramos por ti. Hay alguien que quiera hacerlo libre y voluntariamente. Acuérdense que lo dije. Todo eso suena a presión, pero no es presión. Es darte la oportunidad de
de como yo le digo a la gente, sería bueno que te cases. Porque si te casas, tienes que morir a ti mismo. Morir a todas las razones por las cuales no te quieres casar. Igual seguir al Señor. No puedes seguir al Señor si no estás dispuesto a dejar lo que tú crees que es bueno, pero tú sabes que no lo es. Porque conoces la Escritura, conoces la palabra y el Espíritu Santo te habla. Así que invito, está el púlpito abierto a lo que nosotros oramos. Vente rapidito sin ningún problema ni excusa y oramos por ti, bien sencillo. Mira, llegó uno. Se iba para allá. Vamos a orar. Está abierto, el que quiera entrar y oramos por él, pues amén. Qué bueno, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por que nos guía, nos dirige, nos enseña, Señor, a las bendiciones de hacer tu voluntad. Padre, y que decidir seguirte, hay unas decisiones que tenemos que tomar, que a veces no lo consideramos, Señor, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Hoy, Señor, que tu Espíritu Santo mueva el corazón de algunos que tiene que tomar esa decisión, Señor, y abrir su corazón a ti, Dios mío, y dejar que tú obres, que tu Espíritu Santo transforme, enseñe, Padre. Y te pido por los que estamos, Señor, y simple y llanamente se nos olvida que esto es diario, que la entrega del yo, de mi voluntad, de lo que quiero, pasa a un segundo nivel después de que sigamos y hagamos lo que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por lo que has hecho en medio de nosotros y por lo que harás. Gracias, Jesús. Amén. Candy.